Bienvenidos a nuestra celebración de los días viernes a las 7:30 p.m. Acabamos de cambiar nuestra celebración, nos alegra ver caras que quizás no nos acostumbrábamos ver los días martes, así que bienvenidos. ¿Les parece y oramos esta noche? Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, porque sabemos que tú tienes el poder, Señor, sobre nuestras vidas, porque sabemos que tú eres un Dios poderoso, que tienes el control, Señor, de nuestras vidas, a pesar de que hay momentos difíciles, hay momentos duros. A veces no sabemos, Señor, por qué las cosas pasan, pero lo que podemos decir esta noche es que rendimos nuestro corazón y así como acabamos de alabarte, solo tú bastas, Señor. No hay necesidad de más, solo tú bastas. Gracias te damos porque sabemos que nos hablarás esta noche y porque tienes palabra fresca para nosotros. En tu nombre santo. Amén. Bien, ¿qué año soy? 2021. Allá por el 96, yo tenía 16 años, hagan la matemática. Y en ese entonces a mí me regalaron un libro. Ese libro se llamaba Evidencias que exigen un veredicto. ¿Quién ha leído ese libro? ¿No saben de ese libro? Ese libro a mí me cambió la vida. Hasta el día de hoy es mi libro preferido. Es el libro que más ha tenido un impacto en mi vida como persona, como cristiano. Y ese libro en su momento, nuevamente a los 16 años, fue súper clave para mí. Quiero que levanten sus manos aquellos que en algún momento, y piensen, hagan de verdad un ejercicio mental. ¿Quién en algún momento ha dicho, ¿será que esto del cristianismo no es cierto? ¿Será que solo estoy posiblemente dándome terapia yo solo de que esto es de verdad? ¿De verdad existe Dios? ¿De verdad me escucha? ¿O estoy simplemente orando al aire? Eso a mí me pasaba mucho cuando yo estaba encerrado en mi cuarto orando. Y cuando yo oraba y oraba horas, y de repente yo decía, ¿valdrá la pena esto? ¿Será que hay alguien del otro lado escuchándome? ¿O será que estoy hablando yo solo? ¿A quién le ha pasado? En algún momento, no te estoy diciendo que te pasó ayer, no te estoy diciendo que te está pasando hoy, pero en algún momento te pudo haber pasado, como me pasó a mí. Y algo que yo leí en este libro a mí me cambió la vida. Y dijo, ¿en qué se basa tu fe? Y sí o no, cuando yo les pregunto a ustedes, ¿por qué crees? Y como cristianos evangélicos especialmente, si han estado mucho tiempo en la iglesia o recién vienen a la iglesia, posiblemente escucharon cuestiones como, es que tienes que creer por fe. Y te ponen a Mateo, ¿no? A Tomás, perdón, que tenía que tocarle las llagas a Jesús y Jesús le dice, benditos aquellos que no vieron y creyeron. Y entonces la iglesia pareciera que ese es el estándar, que tenemos que creer aunque no veamos. Y yo por mucho tiempo creí eso. Pero en algún momento, cuando los momentos difíciles venían, yo me pregunté, ¿es mi fe suficiente? Porque cuando yo estoy hundiéndome, cuando estoy pasando momentos difíciles, cuando mi fe posiblemente no está tan alta, ¿Jesús deja de ser real? ¿Dios deja de ser real? Y lo complicado era que entonces, me pongo un poco filosófico, yo entonces hacía a Dios real por mi fe. No sé si me explico. Y ven la paradoja, lo complicado de eso. Jesús y Dios no es real por tu fe. Eso es como por ejemplo yo con Rebeca, que le dijera, tengo fe que existís, que me amás. Pero el día que yo deje de tener fe en ella y que le diga, para mí tú ya no existís, ¿deja de existir ella? No. Es simplemente que yo dejé de tener esa convicción. Pero Dios, Jesús, no deja de existir. Y esta noche lo que quiero contarles un poco es acerca de esto. Cuando nosotros
¿Sí o no? Pensamos, ¿por qué somos cristianos? Y muchos me contarán su experiencia. Yo soy cristiano porque me trajeron a la iglesia de pequeño, como es el caso mío, como es el caso de Rebeca. O porque mis papás eran cristianos, o porque yo tuve un encuentro personal con Dios más allá en mi vida, y ese encuentro me cambió la vida. Yo ahora soy libre de pecado y he tenido una vida mejor, etcétera. Cada quien tiene su experiencia y puede contarnos qué es lo que ha pasado. Pero yo les vuelvo a hacer la pregunta: ¿por qué realmente somos cristianos? ¿Y por qué no somos, por ejemplo, hindús? ¿Por qué no somos, por ejemplo, budistas? ¿Por qué no somos cualquier otro? Hoy yo estuve en una reunión con el dueño de un hotel que ustedes deben conocer en San Miguel, hotel súper famoso de surfers, y toda la onda de ellos es hacer una experiencia súper cool. Vale como $500 la noche, es una cosa obviamente para turistas, pero cuando te enseña las fotos de la experiencia que está haciendo, todas las fotos es lo típico. Cuando tú piensas en un lugar cool, en un lugar súper nice y súper sostenible y súper ecológico y súper eso, ¿qué piensas? Inmediatamente piensas en yoga, ¿sí o no? Y estar haciendo yoga en la playa, y qué chivo, y esa experiencia, esa conexión, y verdad, los extranjeros, las extranjeras, eso es lo que traen. Con Rebeca hemos estado viendo un montón de programas de renovación de casas y todo eso, y todo es Feng Shui, y todo es yoga, y todo es energía positiva, y todo es sentirte bien, positivismo, etcétera, ¿sí o no? Y de repente entonces nosotros venimos y decimos, bueno, ¿es eso entonces lo que es el cristianismo? ¿Sentirte bien, el positivismo? Es que me siento bien. Si me siento bien, entonces Dios existe. Si no me siento bien y las cosas no están pasando bien, quizás voy a trabajar más en mí. Y entonces por eso les pregunto, ¿por qué son cristianos? ¿Y por qué no son budistas? ¿Por qué no son musulmanes? ¿Por qué no son judíos? Digamos, aquí hay muchas iglesias que uno puede hacerse judío un poco ortodoxo. Y tú me dirás, no, porque yo creo en Jesús y creo en lo que Él hizo. Y entonces lo que yo vengo ahora es a darte un poco de fundamentos para decir que esa creencia que tú tienes no está basada en cuentos de hadas. No es un cuento. La Biblia no es un cuento de hace muchos siglos que hace algo similar a Harry Potter. ¿Sí? Harry Potter, Señor de los Anillos, ese tipo de libros que cuentan fantasías, que cuentan historias fantásticas a través de mucha literatura, escrito normalmente por una persona. La Biblia fue escrita por 60 personas en un periodo de 2000 años en diferentes contextos. Si yo les dijera a cada uno de ustedes, escribamos acerca de un tema actual, hoy, del que todos estemos viviendo, y puedo decirles algo tan sencillo como, sin meternos en política y no hablar de bitcoins, porque yo sé que no es un tema necesariamente bueno, ¿qué creen ustedes acerca del cambio climático? Y los pongo a cada uno de ustedes a que escriba una página sobre el cambio climático, lo que ustedes creen y qué acciones tenemos que tomar. ¿Ustedes creen que todos llegarán a conclusiones similares? ¿O que todos darán algo que no hay contradicción entre ustedes? Somos un grupo muy pequeño, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y yo creo que entre nosotros 11, más de alguno saldrá con un pensamiento diferente al otro, que contradiga posiblemente lo que los otros digan. ¿Sí o no? Que en la Biblia haya diferentes personas, desde pescadores hasta médicos, y que todos durante 2000 años, diferentes contextos, hablen del mismo tema y todos hablen de manera en armonía, solo eso es increíble. ¿Alguna vez habían pensado eso? Porque nosotros vemos la Biblia y decimos, es un libro más, es muy bonito, pero ¿será cierto? Y solo el hecho de que tantas personas en diferentes contextos, en diferentes tiempos, pudieron haber escrito de algo poniéndose de acuerdo, solo eso es un milagro. Pero sigamos avanzando.
Y por la razón que realmente nosotros somos cristianos es por algo bien sencillo. Porque Jesucristo murió y resucitó de los muertos. Solamente. Si Jesucristo no hubiera existido, no hay cristianismo. Si Jesucristo no hubiera muerto y resucitado, no hay cristianismo. ¿Por qué? Porque sería otro Mahoma, sería otro Buda. Pero Jesucristo resucitó. Esa es la piedra angular de nuestra creencia. Si Jesucristo murió y resucitó, nuestra creencia tiene sentido. Si no, no tiene sentido. Y todo lo que estamos haciendo, sinceramente, yo tengo una frase, yo la utilizo mucho en el trabajo. Si todo, digamos, Jesucristo no nace, no muere, todo lo que estamos haciendo es bombo yombo. O sea, no es nada. Es kumbaya, o sea, todo es energía positiva, todo es amémonos, querrámonos, buenas vibras, seamos una comunidad unida, pero no pasa de ahí. Pero el hecho de que Jesús murió y resucitó, eso es lo que es la piedra angular de nuestra creencia como fe cristiana. Ahorita no estoy hablando como pastor, no estoy hablando como tratando de explicar la relación de Dios con nosotros. Estoy hablando de hechos puros, de creencias un poco filosóficas, que si no creemos en eso, sinceramente no estamos haciendo nada acá. ¿Están de acuerdo? Si el día de mañana alguien comprueba de alguna manera que Jesús todavía, el cuerpo de Jesús todavía está en alguna tumba, o si alguien comprueba el día de mañana que Jesús no existió, se acabó el cristianismo. ¿Sí o no? Entonces esa es nuestra piedra angular. Ahora, primera pregunta: ¿Jesús existió, sí o no? ¿Sí? ¿Por qué? La Biblia lo dice, pero la Biblia lo escribieron hombres. ¿Por qué? Hay suficientes hechos históricos para comprobar que el hombre Jesús existió. Si yo te pregunto, ¿existió Aristóteles? ¿Existió Da Vinci? Tú no te cuestionas eso, ¿sí? Tú lo haces como Jacob. Sí, claro, existió Aristóteles. Enséñame una foto de Aristóteles. Hay pinturas, hay lo que sea, pero no cuestionamos quién hizo esas pinturas, no cuestionamos quién hizo, porque ese es un hecho histórico. Con Jesús es exactamente lo mismo. Él sí existió. ¿Okay? La próxima semana vamos a hablar un poco más acerca de cómo fue la existencia de Jesús, pero hoy me quiero centrar en quién era Jesús. Jesús, al día de hoy, ¿qué año es hoy? Fue de las primeras preguntas que les hice. ¿Qué año es hoy? 2021. ¿Por qué es el 2021? ¿Solo hay 2021 años en la historia? ¿Pero por qué contamos 2021? Después de Cristo. Hay un parteaguas. Jesús cambió la historia, cambió el tiempo totalmente. Pero más allá de eso, ¿cómo es posible que Jesús, siendo quien es, incluso los mormones, los budistas y los musulmanes creen en que Jesús, no sé si tú sabías, que los budistas y los musulmanes creen que Jesús fue un gran maestro? No le dan la deidad, no lo consideran Dios, pero dicen que es alguien muy cercano a ser camino a Buda, y en el caso de los musulmanes lo toman muy alto, casi al nivel de Mahoma, como sabiduría. ¿Te imaginas eso? Que el Jesús que tú crees únicamente en otras religiones lo creen también. Ahora, ¿cómo es posible que ellos pueden llegar a creer en este hombre que solo vivió 33 años? Yo ya tengo 41 años, o sea que ya le llevo 7, 8 años más de lo que él tuvo, y él en 33 años cambió la historia. Este hombre solo podía tener 3 posibilidades. Imagínense lo que hizo. Podía ser, él dijo que era el Hijo de Dios, él le dijo que era Dios. Este hombre podía ser alguien que nos estaba engañando,
¿sí? Un artista del engaño que creó una trama exagerada para engañarnos y que logró engañarnos de que él era súper bueno, era un charlatán, ¿ok? Número 2, era un loco que se creía que de verdad era cierto, o sea, él creía que era cierto y se la creía y creía que era verdad el Mesías y que era aunque no lo era, o sea, se había autoconvencido. Y la tercera opción es que sea cierto, que él era quien era. Son las tres opciones. O él sabía que no era y nos estaba engañando, o él creía que era, a pesar que no era, y se engañaba él mismo y nos engañó a todos, o 3, él era quien decía que era. Y si vemos la primera, ¿tú crees que alguien que sea llevado a la estima moral, a la estima de maestro, incluso por otras religiones, podría ser un charlatán? No tiene sentido. Lo mismo aplica para preguntarte, ¿tú crees que alguien con la coherencia que al día de hoy prácticamente es la base de nuestra moralidad y de nuestras leyes, del orden de nuestra sociedad, lo que Cristo Jesús hizo, que pueda ser alguien loco? No tiene sentido. Entonces la tercera opción es que efectivamente él era quien decía ser. Pero si vamos un poquito más adelante y pensamos entonces, y tú me dices, no, es que no era Jesús el que hizo todo. Jesús fue un hombre, un maestro, pero de ahí lo que hicieron fue que los discípulos o los que lo seguían fueron los que hicieron todo esto. Eso también es algo que muchos tal vez hemos creído en algún momento. Y yo te quiero leer acerca de alguien que quizás muchas veces tú los has leído rápido, pero nunca te has puesto a pensar en lo que significaba en el contexto. ¿Alguna vez ustedes han escuchado de un hombre llamado Saulo? ¿Sí? Y posiblemente la mayoría no lo conocemos como Saulo, sino que lo conocemos como Pablo, porque obviamente tuvo un cambio. Pero lo que pasaba con Saulo es que Saulo era un joven que perseguía a la iglesia cristiana, a la joven iglesia cristiana. Jesús muere, Jesús resucita, Jesús deja a los discípulos y Jesús se va. Y empieza entonces a haber una multiplicación de los creyentes de Jesús, de los cristianos iniciales. Pero ¿quiénes eran estos cristianos iniciales? Eran los judíos que un par de meses antes, un par de años antes, cuando Pilatos les dice, entonces, ¿quieren a Jesús? Y todos dijeron, no queremos problemas con Roma, no. Mátenlo y sigamos nosotros con nuestra vida. No queremos problemas con Roma. No queremos hacer esto. Y aparte, este es un hombre que está diciendo que es Dios. Eso está en contra totalmente de lo que nosotros creemos. Nadie puede ser Dios. Entonces va en contra de lo que creemos. Entonces había convicción humana por Roma, y había convicción espiritual que decían no, rechazamos a Jesús. Esas mismas personas eran los que se estaban convirtiendo a esta nueva fe, en este Jesús que resucitó. Te pregunto, ¿tiene lógica eso? Para que lo hagamos quizás en un poco de sentido, obviamente a nuestra cultura actual, es como que Hitler viniera mañana y dijera, hey, estos ideales que yo hice tanto tiempo, ¿qué tal si tiene sentido ahora? Y que entonces muchos de nosotros que rechazamos totalmente todo lo que sucedió con Hitler, de hecho yo digo Hitler y la mayoría de ustedes hicieron para atrás, porque es un nombre infame, quizás el más infame el día de hoy, pero que viniera y dijéramos, hey, ¿por qué no le damos una oportunidad a lo que Hitler dice? Y empezamos un montón a crear un movimiento pro Hitler. ¿Cómo se vería eso? Sería un poco, no tiene sentido.
Pero en ese entonces, si tú te pones en el contexto, esta gente estaba, número uno, yendo en contra de sus propias creencias, de su propia fe, de lo que le habían sido enseñados, y a la vez estaban yendo en contra de Roma, de lo que Roma había dicho, de su estabilidad. Y aún así ellos lo hicieron. Pero dentro de todos ellos había un joven que era judío sobre judíos, dice, alguien que, híjole. Y este joven, entonces, la primera vez que lo vemos era cuando uno de los discípulos iniciales, que se llamaba Esteban, había sido aprendido. Y a Esteban, literalmente, háganse esta imagen, te agarran a ti, te agarran unas 15 personas y todas tienen piedras. No son piedritas, son piedras. Y todas te las empiezan a tirar hasta que te matan. Si Jesús, que por cierto tenía un par de años de haber muerto, todavía la gente se recordaba. O sea, no es como ahora que no tenemos evidencia. En ese entonces acababa de suceder. Y Esteban viene entonces y él acepta morir por ese loco o por ese fraude, ese charlatán. ¿Tiene sentido? No tiene sentido. Esteban inmediatamente hubiera dicho: esperen, esto no vale la pena. Jesús no era verdad. Nosotros sacamos el cuerpo de la tumba. Él no resucitó realmente. Nosotros lo sacamos, no me maten. Pero él no dice eso. Él dice: veo la gloria de Dios. Y lo apedrean y lo matan. ¿Te puedes hacer esa idea? Que te matan apedreado. Y Esteban dijo: vale la pena, porque Jesús es verdad. Y cuando matan a Esteban, hay un joven que estaba dentro de los que lo estaban apedreando, y ese joven se llamaba Saulo. Pablo estaba ahí antes de ser Pablo. Y dice en Hechos 8, Saulo persigue a la iglesia. Después de esto, Saulo, él creía que estaba haciendo lo correcto y él comienza a perseguir a la iglesia. ¿Por qué la perseguía? Porque nuevamente él creía que estaba haciendo lo correcto. Saulo no era alguien con un corazón, digamos, malo. Él creía que estaba haciendo lo correcto porque él estaba cuidando de que un charlatán viniera y dijera que era Dios. Él estaba cuidando lo que él creía que era la pureza de Dios. ¿Se entiende eso? Y dice entonces Saulo persigue a la iglesia en el 8. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución. Cuando decía consentía su muerte, estaba hablando de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrasaba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Saulo creía que andaba haciendo lo correcto. Nazis, hay nazis. Los agarraba y los metía en la cárcel, para que entendamos mejor el contexto. Eso es lo que Saulo creía que andaba haciendo, capturando nazis. ¿Ok? Cuando sucede eso, entonces sigue leyendo y sigue avanzando y habla más cosas, y nos vamos entonces a el 9:20 y dice, al 9, habla de la conversión de Saulo y dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. ¿Qué respiraba? ¿Qué les decía? Amenazas y muertes. Él estaba totalmente convencido de que toda esta nueva fe llamada cristianos estaba en contra de lo que Dios Jehová quería. Y dice: amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer en este camino, los trajera presos a Jerusalén. Él andaba buscando
a quién más apresar. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Saulo, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Sigue avanzando y dice que Saulo quedó ciego. Por la luz y por lo que había visto, Saulo quedó ciego, él no podía ver. Llegó Ananías, porque Dios lo había mandado, y Ananías lo llevó. Y al final dice en el 17, fue entonces Ananías y entró a la casa, y poniendo sobre él las manos, es decir, sobre Saulo las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús se te apareció en el camino por donde venías. Me ha enviado para que recibas vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerza, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Qué estaba haciendo hace un par de horas? ¿Para qué iba en el camino? Para buscar matarlos, apresarlos y matarlos. ¿Qué está haciendo un par de horas después? Está con ellos, se les unió. ¿Qué puede hacer para que un hombre que sepa que están a punto de perseguirlo a él y de posiblemente matarlo, así como él lo está haciendo, cambiar de la manera que cambió? Y especialmente si la razón por la que pasó eso puede ser comprobable, porque acaba de pasar hace un par de años. Hay testimonios. Yo fácilmente puedo llegar y preguntar: ¿es cierto? ¿No es cierto? No, no es cierto. No es cierto. Ok, se acabó la fe. Pero si alguien como Pablo, estando tan cercano en el tiempo que las cosas pasaron, puede venir y tener esa transformación, ¿cómo el día de hoy nosotros podemos venir y decir: Jesús no existe? Y tú dirás: pero es que Pablo trataba de sacar algo, quería obtener algo, él se unió al engaño, le ofrecieron algo. Jenny ha tenido la oportunidad de vivir en Israel, conoces mucho de esos lugares. Yo lo más cerca que he podido tener la oportunidad de llegar es a Chipre, y en Chipre está Patmos, la parte está de Pafos, y es un lugar donde Pablo llegó más adelante en su vida. Yo llegué a la iglesia, ahora es una iglesia, pero antes era una cárcel. Y ahí hay una columna donde tenían a Pablo, donde lo tenían y lo azotaban. Más adelante, acá mismo, pasando siquiera esto, aquí te estoy contando ya muchos años después, acá simplemente avanzando un poquito más, y te recomiendo que por favor leas todos Hechos para esto, pero más adelante dice que a Pablo lo trataban de matar, que ya a él lo andaban persiguiendo, porque él nuevamente había sido transformado. Te hago la pregunta: ¿tiene entonces sentido que alguien que estaba en toda la comunidad del mundo, porque estaba haciendo lo que él creía que era correcto, que era perseguir nazis? Nuevamente lo pongo en un contexto chocante y feo para que entiendas un poco lo que él creía que estaba haciendo, y de repente estaba él con una carrera eclesial que le iba a llevar muy alto, posiblemente el futuro sumo sacerdote. Tenía todo el éxito, él tenía todas las de ganar siguiendo lo que estaba haciendo. ¿Cómo alguien así cambia su vida y decide vivir en una vida de persecución, donde es él ahora el que está del otro lado? Y nuevamente, ¿cómo alguien lo haría por una mentira? Fácilmente comprobable.
no lo haría. Si tú no tienes poder, si tú no tienes recursos, si tú no tienes sexo, muy difícil vas a hacer algo así. Y Pablo no tuvo poder, perdió poder, todo su poder. Pasó de ser el perseguidor a ser el perseguido. Pablo no obtuvo dinero, dejó todo, pasó en la cárcel muchos años de su vida, vivía en hambre. Pablo, él mismo dice después, supe vivir en abundancia y supe vivir en escasez. Pero nosotros creemos que la vida de eso es así. Pablo está diciendo, supe vivir en abundancia cuando yo estaba viviendo como un judío sobre judíos, y sé vivir sobre escasez cuando estoy en una cárcel donde no tengo ni siquiera pan para comer. Y Pablo no obtuvo sexo de esto. Entonces, ¿qué obtenía Pablo por seguir esta mentira, por seguir este engaño? No obtuvo nada. ¿Y a qué conclusión podemos llegar? Es la misma conclusión que Pablo llegó, y que Pablo le dice cuando está predicando en Damasco. Escuchen esto, interesante. Pablo, Saulo, predicando en Damasco, el que hace poco los acaba de estar persiguiendo, de repente es el que ahora está predicando. ¿Se imaginan también el shock para las personas? Las personas le tenían miedo, creían que era un espía. Y dice en 9:20, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. Se fue a meter a la boca del león, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Te vuelvo a hacer la pregunta: ¿alguna vez tú has dudado que Jesús es cierto? ¿Alguna vez has dudado que Dios es cierto? Porque si Jesús existió, murió, resucitó y dijo, y es quien dijo ser, todo lo demás que está escrito en este libro es cierto. Todo lo que está aquí es cierto. Tu fe es cierta. Tu relación con Dios es cierta. Yo te pude venir a haber hablado hoy cómo Dios te va a ayudar en tiempo de crisis, cómo el Espíritu te va a dar fuerza para soportar las tentaciones, cómo hay poder y promesa en Dios si estás enfermo. Yo te pude haber hablado de eso, pero eso es mombo yombo, eso es yoga, si nada de esto es cierto. Primero tienes que tener claro que los fundamentos de tu creencia son ciertos, para entonces creer en la promesa que Dios te ha dado. Dios te ha dado promesa a cada uno de ustedes, a ti, no, mentira, a ti sí. A todos le ha dado promesa a Dios. Pero esas promesas no son ciertas si esto no es cierto. Y esto no es cierto si Jesús no vivió, murió y resucitó. Pero como sí lo hizo, estas promesas para nuestra vida son ciertas. Así que esta noche lo que les pido es que nuevamente, yo no sé qué está pasando en tu vida. Sé de algunos de ustedes que están pasando momentos difíciles y posiblemente no es la palabra que esperaban hoy. Pero recuerden, la palabra de Dios está llena de promesas, pero tú vas a dudar de que Dios está contigo si crees que Dios es aire, si crees que no es nada, que es una fuerza, que es simplemente la vibra
De nada sirve. Pero hoy oremos y digámosle a Dios que lo reconocemos como un Dios real, como el creador del universo, que murió y resucitó. Y que no solo murió y resucitó, sino que a través de ese sacrificio nos da entrada a la vida eterna que Él nos da. Oramos, gracias te damos, Padre, porque sabemos que no es fácil, Señor, entender muchas de las cosas que están pasando en nuestra vida. Sabemos que no es fácil poder venir y decir: ¿cómo es posible que Dios exista en este mundo tan malo, en este mundo tan lleno de injusticia, en este mundo donde hay tanto dolor y tanto sufrimiento? ¿Cómo podemos creer en un Dios bondadoso y todopoderoso si no puede venir y restablecer rápidamente el balance de la tierra y puede restaurar el corazón de los hombres para que todos seamos buenos? Eso lo hablaremos la otra semana, pero hoy lo que podemos decirte, Señor, es que reconocemos que tú eres real y reconocemos que Jesús es real. Y si Jesús es real, todo lo que tu palabra dice es real. Jesús no fue un charlatán, Jesús no estaba loco. Jesús es quien dijo ser. Jesús es el Hijo de Dios. A través de Él, de su muerte y su resurrección, nosotros ahora tenemos vida eterna. Si aceptamos que Él sea el Señor de nuestra vida. Gracias te damos, Jesús, porque nos das este regalo, que es un regalo que no tiene precio, pero que tú lo pagaste. Gracias, Jesús. Te bendecimos y te adoramos.